Jaja. Ahí está grabando. Perfecto. Entonces les doy la bienvenida a esta nueva clase. Como les mencioné, hemos estado hablando sobre contaminación del medio ambiente y como siempre iniciamos las clases, me gustaría que me dijeran por el chat ahí o por micrófono qué es lo que se acuerdan que hemos visto la clase pasada o clases pasadas, particularmente la clase de ayer. Entonces, ¿qué estuvimos viendo particularmente ayer? ¿Qué es lo más que se acuerdan? Contaminantes primarios, secundarios. Excelente. Genial. ¿Qué más? Reacciones que se produce el ozono, tanto en la estratosfera como en el nivel troposférico. Perfecto. Entonces, contaminantes primarios, secundarios y contaminante ozono. Que el ozono era un secundario, recordemos, a nivel troposférico. A nivel troposférico. ¿Mm? O a nivel de la troposfera, para ser más exhaustivo, a nivel de la troposfera. A nivel de la troposfera. Perfecto. Entonces, eso es lo que habíamos estado viendo en resumidas cuentas. Entonces, nuevamente, voy a hacer un pequeño resumen sobre la necesidad de considerar la contaminación atmosférica en términos de todos estos 5 parámetros. Habíamos visto también el ozono, pero vimos que el ozono a nivel de la troposfera es un elemento secundario, un contaminante secundario de los óxidos de nitrógeno. ¿No? Entonces aquí los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, el material particulado, el monóxido de carbono y los hidrocarburos son contaminantes primarios que vienen de diferentes tipos de fuentes. Y ahí nos vamos a adentrar también en los tipos de fuentes. Pero particularmente este es el aspecto fundamental. Estos son los contaminantes primarios que vienen en su mayoría de un efecto antropogénico, es decir, de los seres humanos a través de la actividad industrial, a través de la movilidad. De aquí efectivamente sale un autito tirando humo, básicamente. Y en ese humo vienen todos estos contaminantes, estos 5 tipos de contaminantes primarios. Y nos estuvimos metiendo con el material particulado, particularmente el material particulado era un material muy fino, de menor a 10 micras, si hablamos del PM10, y menor a 2,5 micras, micrones o micrómetros, si hablamos del 2,5, por eso se llama 2,5. Y eso es mucho más fino en su comparación con la arena fina de playa, si lo vemos, la arena fina de playa, y más aún, más fino que el cabello humano. ¿Ya? Arena de playa es 90 micrones en promedio y 50 a 70 micrones para el cabello humano de diámetro. Entonces es mucho más pequeño. Y de hecho aquí se ve la imagen que este material particulado está simulado como esferas aquí, menor a 10 micras, se puede formar un cinturón muy grande dentro de este cabello humano del cabello humano. Y más encima se ve aquí el zoom del material particulado 2,5 que es aún más pequeño. Entonces, efectivamente, esa es la particularidad de este material particulado que logra penetrar el filtro que tenemos en la nariz naturalmente y que tienen los animales en términos generales también, logra penetrar a nuestro tracto respiratorio, a nuestro sistema respiratorio, llegando a los pulmones. Y ahí causan diferentes problemas de salud. Irritación de la garganta, irritación de la laringe, irritación de los mismos pulmones y pueden incluso provocar distintos problemas de salud mucho más graves y acentuar finalmente problemas de salud que ya venían preconcebidos. Por eso mencionábamos ahí que todas las enfermedades respiratorias se acentúan en invierno.
Y eso es básicamente lo que se teme ahora con el coronavirus, por ejemplo. Si bien no hay investigaciones, como también es un virus que es cercano a la influenza y la influenza se potencia en invierno, se teme que también se potencie en invierno, tal y como nos estamos acercando actualmente en esta parte del mundo. Y los óxidos de nitrógeno, que también eran producto, o más bien producto de la combustión que se generaba en estos distintos tipos de fuentes, antropogénicas evidentemente, y que por acción de la luz formaban diferentes compuestos. De la radiación solar formaban diferentes compuestos que daban origen al smog fotoquímico. El smog fotoquímico, finalmente este compuesto, NO, óxido de nitrógeno, le daba este color amarillento, como café al smog fotoquímico que sucedía en distintas partes del mundo, como por ejemplo vimos el caso de Los Ángeles en 1992. Y como una reacción química secundaria se forma ozono troposférico, ozono en la troposfera. Y este ozono efectivamente es un contaminante secundario porque se produce como una reacción química secundaria del dióxido de nitrógeno. Y luego se vuelve al ciclo natural que se da el daño en la estratosfera aquí. Entonces finalmente eso es lo que origina todas estas fuentes de combustión. Forman el smog, forman esta neblina oscura, grisácea o amarillenta que se puede dar en distintas partes del mundo. Y todo esto causa todos los daños de salud y medioambiental, no solo de salud de la población, sino que en términos del ecosistema en general, que generan todo este tipo de contaminantes que han sido exacerbados por efecto de la actividad humana. Tienen un efecto bastante antropogénico en ese sentido. Entonces lo que vamos a comenzar a introducirnos desde ahora es en la normativa de contaminación del aire. Ya existen un sinnúmero de normativas, ¿eh? Vamos a ver las más importantes claramente, pero la idea es que se den cuenta que las normativas están asociadas a los contaminantes. Ahí lo vamos a ver. Entonces, existen diferentes tipos de emisión, ¿no? Diferentes tipos de emisión que se clasifican de diferente manera, ¿no? La primera clasificación es este tipo de emisión respecto a un contaminante específico. ¿Qué quiere decir esto? Que están asociados a un contaminante particular, ¿no? ¿Qué significa esto? Que eh, los impactos que se generan, ahí no sé si me están viendo, ahí yo creo que sí. Los impactos que se generan en el ambiente, en el aire, estamos hablando del aire, cuando hablamos de ambiente hablamos de aire, ¿eh? Se usa de forma indistinta en el lenguaje común y corriente. Entonces, estos daños que se generan en el aire están asociados en términos generales a un contaminante específico, a un contaminante particular, ¿sí? Y de esa manera, debido a este contaminante específico, se pueden realizar estrategias de reducción de emisiones para ese contaminante particular, ¿no? Esa es como la idea fundamental. Entonces, todas estas formas de establecer estas regulaciones se asocian a indicadores de contaminación que están relacionadas específicamente a ese contaminante, ¿no? ¿Qué contaminantes estamos hablando? Todos los contaminantes que hemos hablado. Dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, el material particulado, ya sea fino o más grueso, el amoníaco o amonia y los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? ¿Por qué finalmente se adecúan a esto? Porque claramente se pueden regular de forma específica porque estos contaminantes se dan específicamente en distintas fuentes, ¿ya? Ahí vamos a ver después los tipos de fuente que existen. Entonces, si tú eres capaz de regular estos contaminantes, eres capaz de regular las reacciones químicas subsecuentes que suceden a partir de estos contaminantes que ya los hemos visto. Para cada contaminante hay una normativa, exactamente. Ahí después vamos a ver las normativas que existen. Pero para cada contaminante, como bien lo dice Karen, existe una normativa específica, ¿no? Ahí después les voy a mostrar. En las siguientes diapositivas salen las normativas chilenas particularmente.
Entonces, eso es en relación al contaminante específico, una emisión respecto a un contaminante particular. Luego existen tipos de emisión relacionados con los tipos de fuente. De aquí tenemos las fuentes estacionarias, las fuentes fijas y las fuentes móviles. ¿No? Entonces, aquí voy a pasar a describir brevemente cada una de ellas. Entonces, las fuentes, ahí ¿me ven? Me imagino que sí. Entonces, la clasificación crítica que se da es que si la fuente es estacionaria o móvil. Las fuentes estacionarias básicamente lo que hacen es que están fijadas en un lugar específico, están en un lugar quietas, sin moverse. Por eso se llaman estacionarias, como que están estacionadas en un lugar particular. Entonces están generalmente identificadas como fuentes de área, porque generan esta contaminación, pueden generar esta contaminación en un área acotada, simplemente donde están ubicadas, en ese lugar. Las fuentes puntuales son fuentes más grandes, ¿ya? Están asociados a emisiones que están entrando a la atmósfera desde una pila, ¿ya? Desde una industria, por ejemplo, desde una planta generadora de carbón, desde una planta que procesa el carbón para una termoeléctrica, por ejemplo, una metalurgia, una industria minera, etcétera, etcétera. Se asocian a una fuente puntual, porque es una industria puntual, ¿no? Es una industria, es una planta puntual. ¿No? Por ejemplo, dentro de una misma empresa puede haber diferentes fuentes puntuales, no sé. Está la columna de absorción que genera ciertos gases. Está la parte de quema de basura de la industria. Entonces eso también es una fuente puntual dentro de la industria, ¿no? Por eso se llama puntual. La estacionaria es que está ahí fija y la fuente puntual también puede estar fija, efectivamente, pero es un punto particular, ¿no? Por eso se llama como puntual. Está asociada directamente a una operación dentro de una planta. Esa es como la gran diferencia. Aquí voy a hacer una pregunta. Y aquí, sí, entonces, acá en Chile las regulaciones son bajas en comparación a otros países. En general, sí. Sí, en comparación a países de Europa, por ejemplo, sí. Sí, son generalmente más bajas, no son tan restrictivas en ese sentido. Y ahí vamos a evaluar un poco la normativa chilena para que la entiendan en su conjunto. Pero en general sí, son más restrictivas que, o sea, son menos restrictivas que las normas europeas, por ejemplo, ahí ya comparándonos con Europa. En países de Latinoamérica es similar, es más restrictiva en ese sentido comparado con países de Latinoamérica, ¿no? Pero si nos comparamos con Europa, que en general es como el punto de comparación, el ideal, podríamos decir, sí, son menos restrictivas, no son tan acuciantes. Entonces, ya, teníamos las estacionarias, las fijas, perfecto. Entonces, las fuentes móviles, tenemos las fuentes estacionarias, las fuentes puntuales y las fuentes móviles están subdivididas en las fuentes móviles en carreteras y las fuentes móviles que no están en carreteras, ¿ya? Las fuentes de carretera son efectivamente donde están los autos, donde fluyen los autos, donde fluyen los automóviles, los camiones, todo tipo de transporte, por eso se llama de carretera. Son básicamente las calles, las autopistas, las carreteras interurbanas que se gestionan aquí en Chile, por ejemplo, ¿no? Esas son fuentes móviles. Y las fuentes de no carreteras incluyen a los barcos, incluyen a los aviones, construcciones, trenes, vehículos recreativos, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que no necesariamente están en una carretera o fluyen por una calle. Por ejemplo, los barcos sí contaminan efectivamente, pero realizan su contaminación al aire que está en el mar. Lo mismo los aviones, realizan su contaminación en el aire porque están volando básicamente. Cuando queman su combustible, están generando esta contaminación. Está pasando un camión de bomberos, así que voy a... Perfecto, ahí para que no escucharan tanto el ruido. Entonces, los aviones, cuando queman su combustible, liberan todos estos contaminantes al aire. Lo mismo pasa cuando se están construyendo cosas, cuando se construyen, por ejemplo, los edificios. Los edificios son fuentes móviles porque
hay movimiento de tierra, donde se transportan los camiones, van los camiones, liberan todo esto contaminante porque levantan el polvo, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, porque se mueven básicamente. Entonces tenemos las estacionarias, las fuentes fijas, o sea, fuentes puntuales, y las fuentes móviles. A ver, ¿dónde está aquí? Aquí. Estacionarias, puntuales y móviles. Esas son las relaciones que se establecen. Ese es por tipo de fuente. Cada tipo de fuente entonces tiene establecido automáticamente diferente tipo de control, ¿no? Las fuentes móviles, ¿cómo se pueden restringir? Que no se muevan. ¿Sí? Entonces que se queden quietas y que no se muevan. Eso quiere, por ejemplo, pasa con la restricción de vehicular que se establece en términos de alerta, emergencia, preemergencia y emergencia, que también lo vamos a ver más adelante. La forma de restringir las fuentes puntuales, por ejemplo, es dejar que operen, ¿sí? Que no sigan emitiendo esta contaminación. Lo mismo con las estacionarias, que dejen de operar, que deje de operar la planta, que deje de operar la industria, que deje de operar el equipo particular que está contaminando, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese sentido, efectivamente, se divide en cada tipo de fuente porque cada tipo de fuente tiene su propio tipo de control. Y además tenemos diferentes tipos de liberación de cómo se realizan. Tenemos procesos naturales, emisiones permitidas, emisiones fugitivas y emisiones accidentales. ¿Ya? Ahí voy a entrar a describir cada una de ellas. Entonces los procesos naturales, lo que se establece, ahí. Entonces los procesos naturales sucede que en algunas áreas o en distintas áreas del mundo y en distintas partes de esta misma región metropolitana, por ejemplo, podemos investigar, podemos determinar eh, que las emisiones naturales pueden dominar el total de ciertos contaminantes, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que si hay procesos naturales, por ejemplo, el volcán en Chillán, el volcán en Chillán de repente comenzó a lanzar humo, a lanzar cenizas, todo eso son fuentes de procesos naturales que es inevitable que pasen y de controlar es muy difícil. No es que podamos los seres humanos llegar y decir al volcán que deje de contaminar para que deje de dañar a la población, de dañar al ambiente, o colocarle un tapón al volcán. Eso no se puede hacer. Por eso, efectivamente, desde los procesos naturales, el control es muy poco el que se puede hacer. No se puede realizar ningún tipo de control. Y eso es finalmente lo que sucede cuando eh, tenemos ciudades que están cerca de volcanes, tenemos países que están determinados por este tipo de ingeniería o de este tipo de emisiones de procesos naturales. ¿Me hacen una pregunta? Perfecto. Entonces, eso es como los procesos naturales, efectivamente. Luego tenemos las emisiones permitidas, ¿no? ¿A qué se refiere a esto? Que para la industria efectivamente existe una emisión permitida, existe un límite máximo que puede liberar al ambiente, ¿no? Y son aquellas que están otorgadas en una normativa por la agencia reguladora, en este caso puede ser el Ministerio de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente, etcétera, respecto con la empresa, respecto con la industria. Entonces, se establecen todos los parámetros naturales, qué sé yo, y se llega a este acuerdo a partir de la normativa, efectivamente, para que se libere un máximo de este contaminante al aire, ¿no? Por unidad de área, por unidad de tiempo, ahí vamos a entrar más en detalle en ese sentido, ¿no? Y eso se requiere, o sea, se determina por el tipo de área donde estamos. ¿Ya? No es lo mismo contaminar en una ciudad cerca del mar que en una ciudad como Santiago que está en un valle. ¿Ya? Entonces, dependiendo de ese sentido, se establecen todas estas normativas medioambientales para evitar que los episodios de contaminación sean más críticos, para evitar que los episodios de contaminación sean mucho peores que en comparación con otro tipo de ciudades, por ejemplo, aquí mismo en Chile, ¿no?
No es lo mismo contaminar en Viña del Mar que contaminar en Santiago. Esa es como la diferencia fundamental. Y tenemos también las emisiones fugitivas, ¿ya? Y estas eh, la diferencia fundamental es que son emisiones que no se pueden evitar. ¿Ya? Por ejemplo, el movimiento de tierra, el movimiento por un camino sin pavimentar, ¿ya? El esparcimiento de pesticidas en zonas de agricultura, son todas emisiones fugitivas, es decir, son emisiones que no se acaban fácilmente porque son cosas que se tienen que hacer. Son cosas que están ahí y que no se pueden cambiar de un día para otro, de la noche a la mañana. Efectivamente, se pueden utilizar, se pueden pavimentar los caminos, se puede evitar, regando, por ejemplo, este movimiento de tierra que se realiza en las construcciones, etcétera, etcétera. Lo mismo con los pesticidas, ¿no? Sin embargo, el parámetro de control aquí es más complicado, es más difícil de establecer porque requiere una conexión entre diferentes partes de la sociedad que se adecúen y que generen todo este tipo de soluciones a estos problemas medioambientales que se suceden en estos tipos de fuentes. Entonces, la gran mayoría de las emisiones fugitivas se liberan de materiales, básicamente de partículas grandes en fuentes abiertas, ¿no? Son siempre partículas grandes que salen y que se van erosionando, ya habíamos hablado en la clase de ayer, se van erosionando a medida que están en el ambiente, presentes en el ambiente, ¿no? Los movimientos de tierra producen, levantan polvo, levantan roca, y este polvo queda en suspensión y se va erosionando, se va transformando en polvillo, que se llama, ¿ya? Y eso finalmente es lo que respiran las personas, los mismos trabajadores de esa fuente particular, y que después se libera al resto de la población, que sucede mucho cuando están construyendo edificios, por ejemplo. El mismo transporte, el almacenamiento, todo ese tipo de cosas son eh, emisiones fugitivas, ¿no? Como que se fugan, como que son algo que no se puede controlar de forma efectiva. Y luego, por último, están las emisiones accidentales, ¿no? Como se desprende del nombre, son emisiones que se realizan a través de un accidente. Pasa algo, está operando mal una máquina, por ejemplo. No se realizan todos los estamentos, todos los protocolos de control de seguridad y producen ciertos tipos de emisiones, ¿no? Emisiones al aire, evidentemente, que producen este daño ambiental, ¿no? Entonces, evidentemente, la forma de controlar este tipo de emisiones accidentales es realizando una mantención de los elementos. Sucede, por ejemplo, cuando no se mantiene el auto de buena manera, comienza a fallar el tubo de escape. Entonces comienza a salir humo cada vez más negro, y ese humo cada vez más negro es material particulado suspendido simplemente. Entonces, si se le realiza una mantención periódica al auto, el auto va a funcionar de forma más eficiente, va a quemar menos combustible, va a tener quizás un mejor rendimiento y en ese sentido va a producir menor contaminación. Ese es el sentido de todo esto. Por eso son emisiones accidentales que se adecúan a través de un mejor control, un mejor protocolo de seguridad de todo esto. Entonces, según la forma en que se libere, proceso natural, que es imposible de controlar, permitidas, que están por las normativas, fugitivas, que son cosas que es difícil de controlar por medidas antropogénicas, y las accidentales, que básicamente responden al mantenimiento, a la mantención de diferentes equipos, herramientas o maquinaria. Esos son los tipos de emisión. Ahora, se preguntará, entonces, ¿cómo calculamos las emisiones dentro de una empresa? O, claro, dentro de una empresa, ¿cómo se asegura la empresa que está cumpliendo con las normativas? Normativas que vamos a mencionar posteriormente. Entonces, efectivamente, existen diferentes metodologías. De aquí hay un gráfico que tiene en el eje X la confiabilidad de los estimados de las emisiones, tiene el eje Y, tiene el costo. El costo tanto en tiempo como en dinero. Confiabilidad y costo. Entonces, lo más certero es efectivamente la medición directa, es decir, colocar un sensor en la parte final del proceso, y ese sensor
está preparado y es específico para medir un tipo de contaminante y se mide directamente cuánto es la concentración que tiene ese contaminante dentro de la salida de este proceso. Efectivamente, como es más específico este sensor, lo que sucede es que también es más caro. Es mucho más confiable porque se mide directamente, es decir, ¿cuánto está saliendo de monóxido de carbono? Tanto. Y eso arroja el sensor. Pero el sensor, como es específico para el monóxido de carbono, está siendo más caro porque, por ejemplo, si está liberando un gas o un material particulado que es muy específico, puede ser aún más caro incluso. Eso en términos de tiempo y dinero, porque se requiere eh, un tiempo para medir, para realizar esta medición, y además se requiere dinero para tener este sensor más específico. Luego viene el enfoque de balance de masa, que es simplemente establecer un balance de masa, lo que entra versus lo que sale, relacionando todas las transformaciones que se realizan dentro de este proceso que está dentro de la empresa. Es un método un poco menos confiable, pero igual sigue dentro de un rango de confiabilidad bastante aceptable y es más barato, tanto en tiempo como en dinero. ¿No? Más en dinero, porque allí no necesitas establecer ningún tipo de cosa física, sino que es básicamente un cálculo. Y hablando de cálculos, también se puede modelar, ¿no? Modelar por procesos o por factor de emisión, ¿no? Todo esto son factores de modelamiento matemático que se realizan en softwares preparados para ello, que adelantan, según las condiciones de entrada y según las condiciones de operación, cuánto es lo que va a salir de cada uno de los elementos. Y dentro de cada uno de esos elementos están efectivamente las emisiones, los contaminantes que van al aire. Estos son métodos que son menos confiables y también son más baratos, porque el único costo que se debe establecer aquí es el software. Generalmente los softwares son el costo mayor de todo este modelamiento que se puede realizar. Pero aún así sigue dentro de un rango, si se dan cuenta, es un rango dependiendo del tipo de software y dependiendo del tipo de modelamiento que se realice, es más o menos confiable. Luego está el juicio de ingeniería, ya que es el método menos confiable y el más barato, que es básicamente establecer casi al ojo, podríamos decir, todo lo que se va generando de contaminación, de emisiones dentro de la planta que estamos evaluando. Es un simple cálculo de lo que entra respecto a lo que sale. Entonces ahí se realizan ciertos cálculos como efectivamente, esto no tiene nada que ver con la regulación, ¿no? Si uno va y le presenta esto a la regulación precisa, no se lo van a permitir porque es un cálculo grueso, no establece nada del procedimiento, nada del proceso que se quiere establecer. Entonces, este es el primer acercamiento en realidad para llegar quizás a un modelamiento y ojalá ya a un balance de masa exhaustivo que se haga dentro de este parámetro, ¿no? De este parámetro de emisión. Este es el primer acercamiento. La idea es partir de acá, cuando estamos en la fase de proyecto, en la ingeniería de proyecto, y ir avanzando a medida que se va consolidando el proyecto hasta una medición directa. Esto es lo más exhaustivo, evidentemente, y esto es lo que se realiza en una medición directa para establecerlo dentro de la normativa medioambiental, para la normativa de protección del aire, de contaminación del aire. Entonces, la medición directa, es lo más preciso que existe y es lo que se hace para estar dentro de las regulaciones medioambientales. Existe, entonces, en ese sentido, diferentes tipos de control de emisiones. Tenemos el control de emisiones en términos de la prevención y además el control de emisiones a través de la regulación. La prevención, ¿a qué hace sentido? Que efectivamente que se prevenga la contaminación, ¿no? Que se pueda adelantar esta contaminación y diseñar procesos, procedimientos de mejora del proceso industrial, del proceso de producción, del proceso productivo que se está estableciendo para disminuir este tipo de contaminación, ¿no?
Para ello podemos utilizar, por ejemplo, la química verde o la ingeniería verde para reducir o eliminar las emisiones del aire, las emisiones que se liberan y, por consecuentemente, los impactos adversos que esta contaminación genera. Entonces, todo esto se realiza partiendo de la empresa, evidentemente, y entra dentro de este círculo de economía circular, de diseño sustentable que hemos estado hablando dentro de la primera asignatura, la ISO 14000, 14001, etcétera, que establece un sistema de gestión ambiental dentro de la empresa. Aquí puede venir esto, efectivamente, aplicando la ingeniería verde para mejorar el proceso y hacerlo mucho más amigable con el medio ambiente en términos de la contaminación al aire que estamos hablando aquí. Y lo otro es la regulación. Evidentemente, la regulación establece ciertos parámetros máximos que pueden liberarse al ambiente. Y esto lo realizan diferentes entidades regulatorias partiendo desde el Ministerio de Medio Ambiente. Son las normativas, son las leyes que existen en los países o en los estados, estamos hablando de países más federales, de regulación propia de la liberación de diferentes contaminantes al aire, la contaminación atmosférica. De tal manera de realizar una prevención, ya no desde la empresa, sino que desde el Estado, para evitar todos los episodios de contaminación que pueden producir daños en la salud de las personas. Y hablando de Chile, entonces la regulación de emisiones al aire, efectivamente todo parte, ya habíamos mencionado, de la ley 19.300. La ley 19.300 sobre las bases generales del medio ambiente establece en diferentes partes la protección al medio ambiente en términos generales. Y también para el aire tenemos las normas primarias y las normas secundarias. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Que las normas primarias son aquellas que establecen los valores de las concentraciones, por un lado, y también de los periodos, de los tiempos. Concentración y tiempo mínimo y máximo que son permisibles de diferentes sustancias, elementos, químicos, todo ese tipo de cosas, todo lo que uno puede imaginarse que sale de una planta productiva o que sale de un motor, de una motocicleta, de un automóvil, de un camión, de un bus, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, pero orientado a la protección de la población, a la protección de las personas. Esas son las normas primarias. Las normas secundarias es exactamente lo mismo, regulan las mismas concentraciones, mismos periodos, máximos, mínimos, pero para proteger al medio ambiente y a la naturaleza, para proteger a los ecosistemas, ¿no? Porque ya habíamos mencionado que la contaminación ambiental, la contaminación del aire genera problemas en la salud directamente de las personas, pero también en los ecosistemas naturales, en el suelo, en las plantas. Recordemos que había ciertos ciclos que habían que cumplirse dentro de la naturaleza, que incluían animales, bacterias, plantas, que si se producía algún desbalance de algún elemento, producía la contaminación en todo el ciclo, involucrando a todo el ecosistema. Entonces, norma primaria hacia el ser humano, norma secundaria hacia la naturaleza, el ecosistema en términos generales. Y aquí están todas las normas primarias que están en Chile, que están vigentes en Chile. Y como les mencioné, normas primarias para la protección de la salud de las personas. Aquí, como les mencioné, cada contaminante tiene su propia norma. Para el MP 2,5, es decir, para el material particulado menor a 2,5 micras, tenemos el Decreto Supremo número 12 del 2010. Para el material particulado menor a 10 micras, MP10, tenemos el Decreto Supremo 59 de 1998, que fue modificado por el 45 del 2001. Para la calidad del aire respecto al dióxido de azufre, el Decreto Supremo número 104 del 2018. Para el dióxido de nitrógeno, el 114 del 2002. Para el monóxido de carbono, el 115 del 2002. Y para el plomo, el 136 del 2000, del año 2000.
Y las normas secundarias también para lo mismo, pero para la protección del medio ambiente, aquí dijimos, para protección de la naturaleza. Aquí para el dióxido de carbono, son todas las normativas, las concentraciones y los tiempos de exposición mínimos y máximos para el dióxido de azufre en el sentido para la protección de la naturaleza. Y aquí tenemos el material particulado total específico para la tercera región, para la cuenca del río Huasco, para la protección de la cuenca del río Huasco, para la protección de la naturaleza, es algo más específico. Es el decreto exento número 4 de 1992. Esto es del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, porque vimos que el efecto de los cambios de la contaminación del aire genera problemas también en las plantas. Entonces también está emitido por Ministerio de Agricultura en el año 1992. Entonces, efectivamente, el Estado realiza cierta suerte de protección de la contaminación ambiental de acuerdo a todas estas normativas, partiendo por la ley 19.300, que es la madre de todo, y abajo vienen todas estas normativas primarias y secundarias que les acabo de mostrar. De nombrar más bien. Entonces, aquí, aquí en esta página web, ¿ya?, que se las voy a poner en el PowerPoint, está la normativa aplicable. Entonces, estamos en la página web del Ministerio del Medio Ambiente, en su página del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire. Y este Sistema de Información de Calidad del Aire establece efectivamente toda la normativa aplicable de calidad del aire, que es precisamente lo que les acabo de mostrar. Entonces, normativas primarias de calidad del aire, están todas las que les nombré aquí, y uno puede aquí dar clic, por ejemplo, vamos a ver la MP10, que es la importante dentro de todo esto. Le di clic a la MP10 y se abrió acá, y también las normas secundarias, dióxido de azufre y material particulado total para la cuenca del río Huasco. Entonces vamos sobre el decreto 59. El decreto 59, aquí está, efectivamente está el decreto total, sus diferentes artículos y cada uno de los títulos que están determinados acá, ¿no? Voy a ir a una parte fundamental que es lo más importante. Aquí está. Este decreto 59 es importante, ¿por qué? Porque da origen a todas las situaciones de emergencia ambiental, que es lo que vemos en invierno, por ejemplo, que hemos visto en invierno. Entonces aquí, en la letra A de este artículo, en la letra A de este artículo tercero, dice: definición de niveles que originan situaciones de emergencia por material particulado respirable MP10. Eso es lo importante, esto es lo importante de este decreto 59. Entonces, definen como preemergencia ambiental por contaminación de partículas a la situación en que al menos una estación de monitoreo de calidad del aire de la red automática de monitoreo de contaminantes atmosféricos de la región metropolitana, esto es para la región metropolitana, efectivamente, registra una superación del nivel 300 del índice de calidad del aire por partículas. ICAP se llama. Este es el ICAP, el famoso ICAP, índice de calidad del aire por partículas. De igual forma se define la situación de emergencia como la superación del nivel de 500 ICAP también en al menos una estación. Entonces existen diferentes estaciones del aire que establecen todos estos parámetros. De aquí es lo que vamos a ver en estos parámetros, lo que se ve efectivamente dentro de todo esto. Entonces, de acuerdo al decreto supremo número 59, se establecen las medidas de alerta, preemergencia y emergencia. Y vamos a verificar todo esto. Alerta es que el ICAP, el índice de calidad del aire por partículas, ICAP, está entre 200 y 299. ¿Ya? Esto es una medición que realizan las mismas estaciones de monitoreo. Hay sensores que evalúan y todo eso, que lo calculan y te arrojan un resultado.
que si está entre 200 y 299 en al menos una estación de monitoreo de Santiago, que las vamos a ver también, se da alerta ambiental, ¿no? ¿Y qué medidas se establece para una alerta ambiental? Que eso es lo que se archinombra en las noticias cuando se dan este tipo de restricciones. Primero se suspenden las clases de educación física. Esto es una recomendación, pero en general se suspenden las clases de educación física. Se establece una restricción vehicular para los vehículos sin sello catalítico, es decir, que no tengan convertidor catalítico de 4 dígitos. Eso para los días de semana. Para los fines de semana son 2 dígitos solamente. Y además existe una prohibición total del uso de calefactores a leña en toda la región metropolitana. Ya no se puede utilizar leña en toda la región metropolitana, ¿no? Esto es particularmente exhaustivos dentro de los niveles de alerta ambiental. Luego, preemergencia, como efectivamente decía el documento que vimos en internet, que el índice de calidad del aire por partículas está entre 300 y 499. Cuando al menos una estación de monitoreo de la región metropolitana establece un valor entre 300 y 499 de ICAP, se establece preemergencia ambiental. ¿Y cuáles son las medidas? Suspensión de las clases de educación física, prohibición total, uso de calefactores, restricción vehicular sin sello de 6 dígitos para los vehículos sin convertidor catalítico de 6 dígitos y para los vehículos con convertidor catalítico con sello verde de 2 dígitos, ¿sí? Además, vías exclusivas de Transantiago, es decir, que hay calles que se establecen solo para que transiten las micros. No hay tránsito de autos por esas calles, solo hay tránsito de vehículos, en este caso de Transantiago. O sea, hay solo transporte público. Eso implica taxis y también taxis y micros, buses. Y también existe paralización de las fuentes industriales más contaminantes. O sea, hay industrias que se paralizan cuando existen preemergencias. Todo eso está normalizado, está normado por todas estas normativas que les acabo de mencionar. Particularmente por el decreto 59 para el material particulado 10, que es una norma de emisión primaria. Porque todo esto afecta directamente a la calidad de vida de las personas. Y los episodios de emergencia que tienen un ICAP entre aquí mayor a 500. Aquí se me traspapeló las cosas. Entonces, tienen un ICAP mayor a 500. Preemergencia entre 300 y 499. Emergencia, si al menos una de las estaciones de monitoreo de calidad del aire establece que existe un ICAP mayor a 500, entonces se establece una medida de emergencia ambiental. ¿Y cuáles son las medidas que se establecen? Nuevamente se suspenden las clases de educación física, se prohíbe el uso total de calefactores y las restricciones ambientales vehiculares aumentan a 8 dígitos, recordemos aquí, de 6 a 8 dígitos para los vehículos sin convertidor catalítico y para los con convertidor catalítico. Con sello verde aumenta de 2 a 4 dígitos. También existen vías exclusivas de Transantiago, donde solo hay calles que se establecen solo para tránsito de transporte público, taxis y micros, buses. Y además se paralizan más industrias, ¿ya? Se paralizan las industrias más contaminantes también dentro de todo esto. Entonces, estos son los episodios que determinan finalmente este decreto. Mencionando esto aquí, que está finalmente establecido dentro de este decreto 59. Ahora se preguntarán, ¿cuáles son las estaciones de monitoreo? Aquí están las estaciones de monitoreo. Nuevamente me metí aquí airesantiago.gov.cl, que también se los voy a dejar, que es una página de la Seremi de la región metropolitana. La Seremi es la Secretaría Regional del Ministerio del Interior, particularmente para la región metropolitana. De aquí dice, voy a hacer F5, dice la condición de calidad del aire prevista para hoy día, viernes 12 de junio de 2020, esto está en vivo y en directo, es regular. Y eso efectivamente es de un día para otro. Si se prevé que existen condiciones de calidad del aire, por ejemplo, dijimos de alerta, entonces
Esto se establece el día anterior, en este caso fue el día de ayer, 11 de junio, jueves 11 de junio, y se determina que para el próximo día hay alerta ambiental, ¿no? Pero en este caso no sucedió, todavía no tenemos ningún episodio crítico de calidad del aire en Santiago al menos. Entonces, para hoy día, simplemente el aire está previsto como regular. De aquí tenemos un mapa de las estaciones de monitoreo de calidad del aire que están en la región metropolitana. Es un mapa simplemente. Se dan cuenta, están distribuidos de forma casi bastante heterogénea en diferentes partes de la región metropolitana. Tenemos una estación en Quilicura, una estación en Pudahuel, una estación en Cerro Navia, una estación en Cerrillos, una estación en la comuna del Bosque, en Puente Alto, en La Florida, en Santiago, en el Parque O'Higgins, que está en Santiago Centro, en el Parque O'Higgins directamente, en la comuna de Independencia y en Lo Barnechea. Se dan cuenta, tenemos un gran número aquí de personas que está dentro de todo esto. Entonces, a partir de esto se establecen todas las medidas de control. Actualmente, lo acabo de refrescar, y todas las estaciones de monitoreo, de control, establecen un aire bueno. Se dan cuenta aquí, el verde significa bueno. Esa es la simbología. Probablemente pueda aumentar esto, para que lo vean mejor, ahí, más de cerca. Perfecto. Entonces, bueno, está en verde, entonces todo el aire actualmente está bueno. ¿Qué quiere decir eso? Evidentemente porque acaba de llover. Entonces todas las estaciones muestran una calidad del aire bueno porque toda la contaminación que estaba presente en el aire decantó por efecto de la lluvia, ¿ya? Y habíamos mencionado también en clases anteriores que la lluvia era como un lavado natural que realizaba la naturaleza para generar una especie de limpieza del ambiente, del aire. Y todos estos contaminantes llegan a parar efectivamente al suelo, ¿ya? Y ahí mencionábamos estos problemas de acidificación de los lagos, por ejemplo, con la lluvia ácida, el desmejoramiento de las estructuras, de la arquitectura, de los monumentos, etcétera, etcétera. Entonces, si al menos una de estas, por ejemplo, cualquiera de estas, todas estas están verdes, pero, por ejemplo, podemos decir que la de Quilicura, que hay bastantes industrias en Quilicura, de repente se pone naranja aquí. Esto es naranja. Amarillo es regular, naranjo es alerta. Si se pone naranja de repente, una, solo esta, las demás están en verde, pero esta se pone naranja, entonces dan alerta ambiental, ¿ya? Porque la condición es que al menos una de cualquiera de estas establezca algún nivel extra, ¿no? Por ejemplo, todas están en amarillo, supongamos que todas están en amarillo, y de repente esta que está en Cerrillos, que también hay hartas industrias por acá, lanza rojo de repente, ¿ya? Entonces se establece un nivel de preemergencia. Si se pone morado, es un nivel de emergencia, ¿no? Entonces, efectivamente, a partir del control que se realiza en todas estas estaciones de monitoreo, que son 10 estaciones de monitoreo, si se dan cuenta, que están dispersas en distintas partes de la región metropolitana, particularmente dentro del anillo de Santiago, excepto esta de acá, pero están todos dentro de Santiago, aproximadamente de la ciudad de Santiago en términos generales, se establecen todos estos niveles de preemergencia. De aquí está efectivamente... establece cuál es la condición meteorológica, porque efectivamente la contaminación ambiental depende de la condición meteorológica. Como hoy día está lloviendo, entonces la condición medioambiental del aire está buena. Si hiciera frío, estuviéramos en pleno invierno, probablemente la condición meteorológica diría que está mala y tendríamos niveles regulares porque se da este fenómeno de inversión térmica que les había hablado. De aquí está el ICAT que les mencionaba, que también está establecido, el índice de calidad del aire. Entonces aquí está la tabla de elección. Entonces, bueno es que está entre 0 y 99 el ICAT. Regular entre 100 y 199. Alerta entre 200 y 299. Preemergencia entre 300 y 499. Y emergencia es mayor a 500. ¿No? Si se dan cuenta, para llegar de este nivel a este nivel, es bastante el trecho que se da, ¿no? Pero hay veces en que se ha dado y también lo vamos a mostrar eso. Perfecto.
Entonces, esos son los niveles de episodios que se dan respecto a este decreto 59 que les mencionaba. Entonces, aquí tenemos un gráfico que también lo saqué de esta página que les acabo de mostrar, Aire Santiago, de la Seremi de la región metropolitana, que establece la evolución de los episodios a lo largo de muchos años, desde 1989 al 2016. Si se dan cuenta, en la evolución del material particulado que está presente en el aire desde 1989 hasta el año 2016 ha disminuido. ¿Se dan cuenta? Está disminuyendo. Este verde es el MP10. Ha disminuido. ¿Sí? Los últimos años se ha mantenido quizás más o menos constante, pero desde el año 1989 ha disminuido. Y esto es básicamente por las normativas que se establecen. Si se dan cuenta, vamos a devolvernos. Normativas primarias, MP10, es de 1998. ¿Sí? Recién en 1998 se comenzó a regular todo esto. Esta es como la primera normativa que existe de control medioambiental, 1998. Y si vemos el gráfico, ¿dónde está 1998? Aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí efectivamente se comienzan a regular y comienzan a disminuir toda esta concentración crítica del material particulado. Hay algunos que se escapan, pero ahí depende del tipo de, de relación con la sociedad que se establezca. Lo mismo para el rojo, que es el MP 2,5, también va bajando. También ha bajado desde el primer año que se midió, en 1989. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son los efectos de la normativa. Efectivamente, se podría hacer mucho más en términos de control de la protección para el aire, protección medioambiental del aire, pero la normativa, si se dan cuenta, ha surtido efecto en ese sentido. Hemos disminuido. Nuestros papás que vivían aquí en esta época probablemente eran más jóvenes, respiraban un aire mucho más contaminado que el que estamos respirando nosotros ahora. Esa es como el corolario, esa es como la máxima que podremos sacar de este gráfico. Y los episodios de emergencia, como les mencionaba, también han disminuido. Tenemos en rojo la curva de 1997, ¿ya? Y se establece que hubieron muchos más episodios de preemergencia y emergencia comparado con el 2017. Si se dan cuenta, el promedio ICAP del 2017 es 247 y el promedio ICAP de 1997 es 508. O sea, hubieron unos cuantos episodios de emergencia medioambiental en 1997. Y esto nuevamente refleja el mejoramiento que se realiza por el mayor control de las emisiones en las industrias y en los autos, ¿no? Recordemos que los autos también son particularmente responsables de aproximadamente el 30% de la contaminación de aire que se realiza en una ciudad, particularmente Santiago, por ejemplo. Entonces, por eso estas medidas de control del material particulado 10, el MP10 va orientado también a controlar estas fuentes móviles que son los automóviles, ¿ya? Que son y también a controlar las industrias, porque los automóviles y las industrias producen esta combustión y producen este tipo de contaminantes de material particulado que se libera al ambiente y todos respiramos. Entonces, en ese sentido, efectivamente, antes del año 2000 se respiraba un aire mucho más contaminado que el que se respira ahora, ¿no? Aunque uno efectivamente vea Santiago muy contaminado, imagínense cómo hubiera estado antes. Antes no existían tantas fotos ni tantas imágenes de Santiago, pero todos estos balances, todos estos datos duros nos dicen que efectivamente el aire estaba mucho más contaminado antes que ahora, ¿no? En términos del material particulado 10. ¿No? Pueden haber otras toxinas, evidentemente, pero aquí, solo enfocándonos en el material particulado 10, que es básicamente lo que estamos respirando, nosotros actualmente respiramos un aire mucho mejor que el aire que respiraban nuestros padres antiguamente. Y aquí nos dicen el número de episodios, el número de días con episodios por el material particulado. Una comparación entre desde 1997 al 2017. Se dan cuenta también, episodios aquí nos dice exactamente lo mismo. El amarillo es alerta ambiental,
ha disminuido también de cierta manera. El azul es preemergencia, también ha disminuido, si se dan cuenta, ahí se ha mantenido estable más o menos unos cuantos días con preemergencia hasta el 2017, donde no hubo preemergencia. Y niveles de emergencia, que son los rojos. Si se dan cuenta, desde el año 2000 como que no ha habido emergencia ambiental aquí en Santiago. Siempre llegamos a niveles de preemergencia medioambiental aquí en Santiago, afortunadamente. Por eso les he mencionado que todos estos controles que se realizan, que pueden ser mejorados, efectivamente, todo es sujeto a cierta manera a la perfección, pero de todas formas ha logrado cierto efecto para disminuir la contaminación del aire en esta ciudad. Ese es como el corolario en ese sentido. Y que quería mostrarles yo, esta de acá. Decreto 59, normativa aplicable. Y aquí están los informes que había mencionado, los gráficos, y efectivamente se dan cuenta de una comparación entre el 2014 y el 2017, episodios de alerta el 2014 31 y el 2017 25, ahí hubo una disminución. Lo mismo con la preemergencia y con la emergencia, ¿no? De 3 a 0 finalmente, ¿no? Por eso finalmente los episodios de emergencia medioambiental y todo eso se establecen a través de todo esto. Esto es por MP10 y esto es por MP2,5. También se establece emergencia y preemergencia y alerta por el MP2,5. Es exactamente el mismo criterio. El mismo criterio para ambos tipos de partículas. Entonces, en ese sentido, y aquí está efectivamente en emergencia, se establecen por el MP2,5 también. Desde el 2000 hasta el 2017, en este sentido, este gráfico. Y aquí yo quería mostrarles otra cosa. Era una noticia sujeta a la actualidad, efectivamente, por la cuarentena que se está realizando aquí en la región metropolitana por efecto del coronavirus, ¿ya? Aquí no se expanden estas cosas. Entonces dice que a partir de todo esto, les voy a relatar la noticia más o menos. Toda esta cuarentena ha traído ciertos beneficios desde el punto de vista medioambiental. Según mediciones de calidad del aire, en las últimas semanas ha disminuido el índice de material particulado en Santiago debido a la cuarentena impuesta en determinadas comunas de la capital. ¿Ya? Y estas son cifras que se repiten también a nivel mundial. No es solo Santiago, sino que en distintas partes del mundo. Entonces aquí entrevistan a un académico experto en cambio climático sobre todo esto. Entonces los índices de contaminación, menciona él, dependen no solamente de las emisiones, sino también de la meteorología, es decir, de la ventilación y las precipitaciones, que es precisamente lo que hemos estado hablando hasta ahora. Si se dan cuenta, todo comienza a tener sentido ahora. Entonces explica que los contaminantes, en la atmósfera existen contaminantes que son emitidos directamente desde fuentes antropogénicas, llamados primarios, y otros que son formados mediante procesos químicos y físicos, es decir, secundarios. Ven, aquí ya todo esto lo saben, lo sabemos. La reducción de las fuentes de contaminantes primarios tiene un efecto directo en la concentración ambiental de dicho contaminante. Es decir, una disminución de fuentes móviles se ve inmediatamente reflejada en los niveles de óxido de nitrógeno presentes en la atmósfera. Y esto tiene que ver con la restricción vehicular que se establece. Ahora, actualmente se ha registrado una baja moderada en las emisiones producto de las restricciones de la movilidad impuestas por la cuarentena. Pero si las condiciones meteorológicas son las adecuadas, mantendremos niveles bajos de contaminación durante esta temporada, en comparación con temporadas previas. ¿Y eso a qué hace referencia fundamentalmente? Que, aquí dice, las restricciones a la circulación impuestas por la cuarentena afecta mayormente a particulares. Es el tráfico particular el que se ha reducido entre un 30 y un 50%. Estos vehículos generan precursores de material particulado fino PM2,5.
Sin embargo, las industrias siguen funcionando, ¿ya? Y el transporte público también sigue funcionando, ¿ya? Por lo tanto, ha disminuido lo que se menciona aquí como corolario, como máxima, es que ha disminuido la contaminación del aire producto de la cuarentena que se está estableciendo actualmente en la región metropolitana, pero que son niveles más o menos bajos de reducción. Se ha reducido, pero no tanto. ¿Por qué? Se ha reducido porque finalmente hay gente que no está yendo a trabajar, que no se está movilizando frecuentemente y eso disminuye efectivamente la carga de contaminación que se produce por los vehículos particulares. ¿Y por qué no ha disminuido tanto? Porque las micros siguen funcionando, los taxis siguen funcionando, el transporte privado sigue funcionando, digo, el transporte privado pagado, estamos hablando de todas las aplicaciones básicamente, y también las industrias siguen funcionando, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esta disminución que se ha dado ha desembocado en que ha disminuido el material particulado 2,5, particularmente asociado al dióxido de nitrógeno, que es lo que se produce mayormente en los automóviles, pero que esa reducción no ha sido tan notoria, no es tan relevante dentro de los episodios, ¿ya? La mayor relevancia se da a través de las condiciones medioambientales, las condiciones meteorológicas, el tiempo, el clima, que es básicamente la lluvia que tuvimos desde anoche hasta hoy día en la mañana, ¿no? Que básicamente ahora el cielo se ve un tanto más despejado sin ese humo, ese smog que se ve permanentemente en la ciudad. Perfecto. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta con todo esto? Perfecto. Genial. Entonces ahora estará la clase que les tenía preparadas por hoy día, introduciéndonos ya en la normativa medioambiental y ahí después en las próximas clases vamos a especificar más de acuerdo a lo que vimos ahora fue el decreto 59 respecto al PM10 y el PM2,5 también es el otro decreto 46 y nos vamos a introducir ya con las restricciones más específicas de los contaminantes como el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y el plomo, ¿ya? Y el monóxido de carbono también. Así que gracias por la asistencia, dejamos la clase hasta acá y nos vemos el próximo jueves. Si es que no tienen más dudas o preguntas, claramente. Voy a tener la grabación.